ubíquese en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Yo sé que usted pensó automáticamente el 17. El 16. ¿Lo tenemos? Doy para que se ubique, encienda su Biblia, abra su Biblia, capítulo 16, libro primero de Samuel. Leemos en el 16 el versículo 14. Leemos en el nombre del Señor, diga amén. No, ese amén está usted un poco parsimoniado. Diga amén. Así sí me encanta, me gusta, me contagia. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Vamos a mandar a José Palacio para allá, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea, casi nada, ¿no? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Qué cosa, ¿no? El tema en esta mañana, y quiero compartir en esta mañana: no juguéis con la gracia de Dios. Inclusive implícito es: no juguemos con la gracia de Dios. ¿Cómo se llama el tema? No juguemos con la gracia de Dios. Más que hablar de Saúl, lo tomé como una referencia, más que hablar de David, quiero hablar es de la situación de de Saúl, y cómo lo vemos en el Nuevo Testamento. Así es que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Diga amén. Sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada alma, que ella nos aliente, Señor, que ella purifique. Y yo, en el nombre de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento en esta mañana, en obediencia al eterno Rey
y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones, amado. No juguemos, no juegues, no juguéis, no jueguen con la gracia de Dios. Primero definamos el término gracia. Gracia. La gracia, en su término tan sencillo, es no usar el término simplemente, porque simplemente es como disminuir su importancia, sino un término sencillo sin disminuir, sin opacar lo que es la importancia de la gracia. La gracia es el don de Dios para perdón del pecador. Esa es la gracia para el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es el don? Es el regalo de Dios. Y es un regalo de Dios no porque el hombre lo merece. Según la expresión paulina en la carta que le escribe a su hijo Tito, capítulo 2, puede ubicarla, versículo 11. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Entonces, es la propiciación, es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 16, que es considerada como la Biblia en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces, está encerrada la gracia en ese sentido. Ahora, es muy diferente la manifestación de Dios en la gracia después de la resurrección de Cristo Jesús en este tiempo en comparación de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos un Dios como muy severo y de hecho estamos en el caso de Saúl. Si nosotros consideramos el caso de Saúl, justamente era parte del juicio de Dios por razones de la desobediencia de Saúl. Quiero decirle que Saúl no era así. Saúl, cuando Dios lo escoge, cuando Samuel lo instala como rey de Israel, el primer rey que tiene Israel por petición del pueblo, Saúl era un hombre de guerra. Saúl era un hombre de temperamento, era un hombre de estatura, sobresalía a los demás. Saúl tenía sus cualidades como rey de Israel. Saúl pues era de pelea, como dije anteriormente, era guerrero. Él mismo cambió la posición. Entonces, resultado de Saúl, justamente en su desobediencia vinieron las consecuencias. De tal manera que cuando dice aquí que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, hay que entender esa parte como pareciese que hiciera a Dios como responsable y que Dios como que estuviese pendiente de la gente cuando hace lo malo para perseguirlo. Es que más o menos era la posición de Dios en el Antiguo Testamento. Los juicios de Dios. Ahora, no es que Dios está pendiente en ese sentido. Hay que quitarse esa idea, ni tampoco presentar a Dios como que está pendiente de tu falla para Él acribillarte. Esos son los hombres. Dios no está pendiente en ese sentido. Dios siempre ha sido y será un Dios de nuevas oportunidades para el ser humano, como lo es en esta mañana para alguien en este lugar. Dios es un Dios de oportunidad. Ahora, sin embargo,
en el sentido era permitido por Dios. Nos vamos al tema, que es: no juguemos o no jueguen con la gracia de Dios. Se confunde ahora en el término presente de la gracia, se confunde que la gracia pretende ser utilizada así como licencia para pecar. Porque San Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y siempre será así por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gracia de Dios como perdón para el pecador, estamos hablando de la parte externa, fuera de nosotros, para el pecador. No queriendo decir con esto que nosotros no somos pecadores. Usted y yo somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Es donde está la diferencia. No practicamos el pecado, sino que antes bien, en el capítulo 2, versículo 11, que es el que leí ahorita en cuanto a Tito, el siguiente versículo dice: enseñándonos que renunciando a toda iniquidad y a los deseos mundanos, dice allí el contexto de ese versículo. O sea que la gracia de Dios o la salvación de Dios en el hombre es una dualidad cooperativa. ¿Qué dije yo? Repítalo. Apréndaselo. No, pero dígalo con entusiasmo. ¿Qué se entiende como una dualidad cooperativa? Que es de dos responsabilidades. Es decir, Dios tiene el plan de salvación para nosotros. Esa es la parte divina. Y nosotros tenemos la responsabilidad o el deber o la decisión de echar mano de ese plan. Entonces es una dualidad entre Dios y el hombre. Dios no puede hacer nada si el hombre no hace nada. Es la parte humana. Yo tengo que decidir. Entonces es la dualidad cooperativa entre dos fuerzas, Dios y el ser humano. Entonces, en este momento yo le estoy hablando a la iglesia. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Sí, porque está la gracia de Dios como el perdón de nuestros pecados. Entonces está la gracia de Dios para perdón. Está la gracia de Dios como oferta para la humanidad. Pero está la gracia de Dios como el perdón de nuestros pecados, como el perdón en nuestras decisiones. Es la gracia de Dios activa en nuestras vidas perennemente, todos los días, guardándonos y cuidándonos de tal manera, impartiéndonos fuerza a través de la voluntad gloriosa del Espíritu Santo para la iglesia, que es el que guía a la iglesia, que es el paracleto de la iglesia. Entonces, en ese sentido, que es el que nos sostiene y nos guarda. La gracia de Dios, juntamente con el Espíritu Santo, será el paracleto de Dios para el sostenimiento de la iglesia. Si no fuera por eso, estaríamos en la ley. Por eso es que la ley fue corta, fue débil, fue incapaz de sostener el hombre porque era débil. La ley en el ser humano, entonces aparece la gracia con el Espíritu Santo, que es lo que fortalece nuestra fe y nuestras vidas. Si no fuera por Él, ¿qué fuera de nosotros? La primera es la oferta de Dios para el pecador. La segunda es la oferta de Dios en las manos del pecador. Lo que quiere decir que hay más responsabilidad en nosotros en comparación con el que no ha conocido la gracia de Dios. Por eso Jesús dijo: en cuanto al que haga tropezar a uno de sus pequeñitos, mejor le fuera
a este no haberme conocido. Entonces, no juguemos con la gracia de Dios. En el caso de Saúl, jugó con la gracia, pero en el Antiguo Testamento, o sea, con el valor de Dios. ¿En qué sentido jugó? Mire, en el caso de Saúl fue tanto que Dios lo desechó. A cosa terrible sentirse desechado por Dios. Dios lo rechazó. Es más, no solamente lo rechazó, no solamente se apartó de él, sino que lo sustituyó. Imagínese eso en una persona. Cuando usted lo rechazan, lo botan injustificadamente de un trabajo y luego lo sustituyen por otro sin decirle. Ese fue el caso de Saúl. Fue sustituido. Además de esto, entonces le dice que se había encontrado uno mejor que Saúl y que era conforme al corazón de Dios, llamado David. Entonces, no es para menos el caso de Saúl, al extremo que lo atormentaban demonios que venían. Ahora, lo que quiero tomar de Saúl es el caso que la situación y las penurias y las calamidades de Saúl conseguía alivio cuando el hombre espiritual, en este caso David, tocaba para él. Note que conseguía era alivio. Alivio no es solución. ¿O sí? Alivio no es solución. Alivia las penas. ¿Sabe? El ser humano en la vida cotidiana, Job dice que es una vida de dolores. O sea, el ser humano en su vida cotidiana, no sé si fue el caso suyo, yo pudiese decir que fue el caso mío. De alguna manera el hombre, en su desespero, en su agonía, en su dolor, en su soledad, en su rechazo, en su atraso, en todas las penurias que le toca vivir, siempre busca una manera de cómo aliviar sus penas. Por eso se llama el hombre penitente. Estoy hablando en términos generales, pero no es el caso de todos. Pero por lo general, el hombre, el ser humano, siempre busca cómo abastecer sus penurias. Y equivocadamente en sus penurias, pues obviamente busca cualquier cosa que le alivie sus penas. Y es donde está la problemática. Y era el caso de Saúl. Aliviaba, o sea que mientras estaban tocándole, él sentía alivio por un tiempo. Aquí no lo dice la Biblia, pero quiere decir que el hombre vivía en un tormento. Ok, entonces hay personas en la vida cotidiana que viven en tormento, pero eso lo entiende usted después que está de este lado y mira hacia atrás. La sociedad anda en tormento, la familia anda en tormento, y en medio de ese vacío ellos tratan de buscar algo que alivie o por lo menos que le solucione, pero al fin y al cabo lo que consiguen, lo que hace es aliviar sus penurias. Y dentro de esas cosas que consigue, que él busca y consigue para aliviar sus penurias, muchos de nosotros, no estoy diciendo todos, pero muchos de nosotros caímos en cosas bajas. Por ejemplo, la brujería, la hechicería. Levanten la mano los que consultaron a los brujos, no diga nada. Pero hermano, muchos de nosotros venimos de las profundidades de allí buscando cómo aliviar, o buscando fama, o buscando poder, porque el hombre tiene todas esas necesidades. La ansia de poder es una necesidad en el ser humano.
Otros caen en los vicios porque la oferta que hay en el mundo para la humanidad es bastante, donde la gente pues busca la manera de cómo saciar. Dígame usted una persona que esté sufriendo de despecho en la humanidad. Cuando usted estaba despechado, ¿qué hacía? No diga nada. Estoy diciendo, si alguien pasó por allí, pero hermano, alguien vivió el despecho. No, eso es en el mundo que se vive despecho. Usted en el evangelio también se vive despecho. Despecho entre la familia. Es que el despecho no es simplemente porque la novia me dejó, o porque mi mujer, o porque mi marido. No hay despecho. Mira, en Venezuela hay un despecho paternal ahorita tremendo en Venezuela. Hay un despecho paternal, hay un viaje de familia, o hijos que están solos, o padres que están solos porque sus hijos se fueron. En Venezuela hay un despecho social, hermano, tremendo ahorita. Pero en la parte afectiva, en la parte pues de lo que se conoce, por supuesto, cuando una persona, en mi época, por ejemplo, ahorita es otra cosa, pero voy a hablar de mi época porque fue la que yo viví en el sentido del mundo, cuando existían las rocolas. ¿Alguien conoció las rocolas? No importa que le caiga la cédula, pero alguien aquí conoció la rocola. Era un instrumento, bueno, no, yo no escribí nada de eso, pero la rocola. Busque por YouTube que es una rocola, o por internet que es una rocola. Bueno, una rocola, cuando el hombre estaba despechado, amado hermano, sabe que usted le metía un bolívar a la rocola y la rocola le tocaba 4 discos de esos 45. 4 discos. Entonces, disco es una palabra, averigüe la que es disco, para no perder tiempo. Y dentro de eso, en mi época estaba muy de moda una cosa que llaman las hermanistas calles mexicanas. Y que había una canción que era Borracho en la esquina. Amado hermano, cuando usted estaba despechado, usted agarraba y le mandaba a cambiar y usted se adueñaba de la rocola y se ponía la rocola, la cerveza en la mano con aquel tremendo guayabo y borracho en la esquina. Borracho en la esquina, me encuentro en la nena, tu madre llorando por mí. Agárralo, que eso es lo que esté despechado. Entonces él está llenando su penuria, pero cuando ese hombre volvía, amado hermano, era la misma situación. Bueno, más o menos así se encuentra el hombre fuera de la gracia. Eso es uno hasta allí, pero hay otros que menos se convierten en santero, en satanista, buscando cómo llenar ese vacío, poder en el ocultismo, o consulta esto. Eso es el hombre fuera de la gracia. Incluyendo e incluso en estos tiempos que está el progreso del evangelio, hay muchos mundanos, hermanos, que se sienten complacidos cuando un evangélico va a su casa y ora por ellos, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Y más, ellos le dicen, hermano Richard, ¿será que vas por allá por mi casa y me haces una oracioncita por la casa? ¿Sabe qué? Porque ellos de alguna manera con esa oración sienten alivio de sus penas que están pasando en la casa, en sus hogares. Eso lo vivimos cuando extendemos el reino. Ahora dejo esa cara y vamos a nosotros entonces interno. ¿Qué pasa interno? La palabra no juegues con la gracia es para nosotros. En el mundo la gente pues no sabe nada de gracia, pero tiene sus penurias y busca alivio con todo lo que nombre e incluso con un evangélico. Consigue alivio de sus penas. ¿Y qué pasa dentro de nosotros? Ahora nos mudamos para acá. Agárrese usted ahora, agárrese de la silla. Un momentico. Bajo el tema otra vez, no juegues con la gracia. Usted sabe que ahora estamos en la gracia, pero estamos viviendo unos movimientos
y de la cual nosotros debemos estar alerta, y parte de esa alerta quiero hacerlo en esta mañana, que está creciendo y puede consultar lo que se llama los movimientos neopentecostales, que es lo que se conoce como neopentecostalismo. Y eso tiene sus, ya desde la década de los 40 para acá, eso ha venido caminando y se está haciendo una mezcla entre el evangélico pentecostal y el carismático pentecostal. Y se está haciendo una mezcla que es como parecido. Es más, el neopentecostalismo, en el sentido del carismático, predican igualito que nosotros, enseñan igualito que nosotros, oran por los enfermos igualito que nosotros y hablan en lengua igualito que nosotros, en el sentido de lo que se manifiesta. Eso ha traído como cierta puerta, en el sentido de que no hay exigencia, simplemente bajo el término pentecostal carismático, y eso está arropando y se está como extrayendo también de nuestras iglesias, que se lo están, como decir, pescando en agua revuelta. ¿Por qué? Porque no hay exigencia. Es muy fácil ser evangélico donde no hay exigencia, pero es que la exigencia va implícito en la santidad, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, enseñándonos que renunciando, quiere decir que renunciar al pecado es parte de la enseñanza de la gracia de Dios, va implícita. Es muy fácil, pues, ser evangélico y que no exista una condición de abstenencia en cuanto al mundo de pecado, sino que antes bien usamos términos bíblicos, amados hermanos, responsablemente lo digo, usamos términos bíblicos para justificar nuestras debilidades. Me explico. Hay textos en la Biblia que, descontextualizados, amparan las debilidades del ser humano. Por ejemplo, el Proverbio 24:16, si más no me equivoco, dice: 7 veces cae el justo. E incluso responsablemente, predicadores, lo dijimos desde acá, lo recitamos desde acá, para amparar las oportunidades de Dios para el ser humano. Es una verdad mal empleada, es una verdad mal usada para justificar. Bueno, al fin y al cabo, Señor, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Y hay alguien que está diciendo: oiga, 6 veces me he caído, me falta una, Señor, me falta una todavía, dame oportunidad para volverme a levantar. Y estamos luchando allí nuestras debilidades bajo el amparo de un texto bíblico que dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. ¿O cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pero Dios, 70 veces. Y Dios le dio una respuesta. Y gente que viven con unos terrones de amargura en el corazón, creyendo que la gracia de Dios ampara eso. Por eso dije licencia para pecar. Es como diciendo, yo lo puedo hacer porque la gracia de Dios es continua. Es un peligro. Es más, le voy a decir, jugar con la gracia de Dios es como el que juega con candela. Al final te vas a quemar. Mi madre decía: hijo, no juegue con candela. El que juega con candela se quema, decía. Un refrán: no juegues con la gracia de Dios. Mire, jugar con la gracia de Dios es como el que se emborracha con vino. Porque el vino, la Biblia lo dice, que es suavecito, es rojizo, suavecito, es dulce, pero es la rasca más macha que un borracho puede tener.
Así es la gracia de Dios. Porque lo ves hoy, mañana me levanto, vuelvo a caer, mañana me levanto. Y así estás en ese desequilibrio. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, hoy no fío, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Hoy sí, mañana no. Y así estamos en esto. Hay un peligro para el cristiano en ese sentido, amados hermanos, de lo que es la gracia de Dios. No es licencia para pecar. Y fue el caso de Saúl. Por eso dije, en este sentido, no juzguemos con la gracia de Dios. El hombre en Cristo, pues que se guarda siempre sus debilidades, las encomienda a aquel que tiene fuerza para sustentarnos. Además de eso, amados hermanos, usted como iglesia, Dios nos dejó la gran fortaleza y la compañía del Espíritu Santo para que nuestras debilidades Dios se fortalezca en nuestras vidas y no las justifiquemos nosotros. Fíjese que Saúl encontraba alivio cuando David tocaba. A veces las personas que han jugado con la gracia de Dios también les pasa eso, y como el corazón se rebeldiza, consiguen muchas veces es alivio, pero no es la solución. Yo no sé si usted ha conseguido con gentes descarriadas que lo busca a usted para hablar del evangelio, pero no se retracta y no vuelve al evangelio. Sabe, si usted habla con ellos, sea curioso, hable con ellos y vea, entienden toda la verdad, entiende que están descarriados, entienden que no hay oportunidad, entienden todo eso, pero para levantarse, ¿cómo les cuesta? Alguien me dijo a mí, pastor, lo que pasa es que usted nunca ha estado descarriado, ni tampoco lo espera, hermano querido, le dije, para yo comprender y saber lo que es un descarriado. No, hay cosas que yo no necesito vivirlas para darle un consejo a alguien. Hay alguien que dice, lo que pasa es que usted nunca ha estado divorciado. No es que yo no espere que yo esté divorciado para yo entender a una persona que esté en problemas de divorcio. No, hay cosas que yo no necesito vivirla. Yo no necesito. Entonces, en ese sentido, debemos cuidar nuestros principios salvíficos, porque cosa difícil para levantarse es cuando una persona cae de la gracia, y sobre todo cuando juega de la gracia. Pero por lo menos está afuera. Pero hay gente que juegan con la gracia, estando dentro de nosotros. Eso también es peligroso. Amados hermanos, yo quiero dejarte en esta mañana como esa alerta. ¿Cómo hizo usted entonces para guardarse de la gracia de Dios cuando estaba en pandemia? Me refiero sin congregarse, porque todavía hay pandemia. ¿Cómo hace usted para guardarse cuando no viene a la iglesia si no fuera por la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué es lo que me guarda a mí? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que me sostiene? Solo su gracia me ha sostenido, como dice el hermano cantante. Solo su gracia me ha sostenido. Lo que somos es por su gracia, no es por nuestra fuerza, no es por lo que tenemos, no es por su gracia divina lo que somos. No juguemos a la gracia, no justifiquemos nuestras debilidades bajo textos bíblicos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, lo voy a buscar y lo voy a leer palpablemente, y vamos dejando esto en criterios de responsabilidad en nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, mire cómo nos dice a nosotros, no se lo dice al mundano, se lo dice a la iglesia. El capítulo 12, versículo 13, dice así, el versículo 14 del capítulo 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad. Eso es parte de la gracia.
sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz, hay que buscar. Seguir la santidad, hay que buscarla. Y el 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Específicamente la parte expresiva escritural que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, no porque ella no esté latente para ti y porque ella no esté a la disposición tuya, sino que dejes de alcanzarla, y aclara que brotando alguna raíz de amargura. Eso es lo que se llama el cáncer emocional en el alma, cuando usted no ha perdonado ni ha aceptado el perdón de alguien. Hay gente que como que se deleitan viviendo así, o es que el orgullo no les permite acceder al perdón o dar el perdón. Vivimos con unos resentimientos dentro de nosotros mismos. Venezuela está llena de resentimientos y muchas veces pues nos atañen dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que pueda existir dentro de nosotros un odio o un rencor entre familias? No. Tiene que haber una sanidad divina dentro de nosotros, y lo que yo boté no debo de recogerlo nuevamente. Hay gente que bajo el perdón bota un resentimiento, un odio, pero luego lo vuelven a recoger. No, lo que usted botó, lo que usted renunció es basura. Todo aquello que entorpece el crecimiento de la gracia de Dios, porque San Pedro dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hay gente que no crece en la iglesia justamente porque no le ha permitido a Dios, sino que siguen atados a cadenas que no han podido soltar, que no han podido dejar, siguen atados a recuerdos del pasado, siguen atados a flaquezas del pasado, y aunque tienen algo por delante, sin embargo no crecen porque la situación los atañe. Y entonces entre esa lucha, en esta batalla vivimos muchas veces. Hay que renunciar, y no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Te dejo este mensaje de alerta a ti, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo como plataforma para el movimiento universal. El pentecostalismo está ligado al movimiento universal que tiene que ver con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene su plataforma espiritual, y el neopentecostalismo está formando esa plataforma para el nuevo orden mundial. Está ligado al movimiento progresista político en el mundo. Así es que Dios nos guarde. Me siento responsable cada día de darle a usted posición para que sus bases de fe no sean distorsionadas y el diablo me lo zarandee. Si lo va a zarandear es porque Dios le permitió que lo zarandee, pero la fe no va a fallar. Pero si es usted que lo buscó, va a tener problemas. Así es que Dios nos guarde rotunda y profundamente, iglesia, de este siglo que nos toca vivir. Estamos viviendo los últimos tiempos, y antes que Cristo venga, algunas cosas tienen que pasar, porque la iglesia es sometida a prueba su fe, aleluya, pero que su fe y la mía no falle, aleluya, ante la gracia. La gracia de Dios permanecerá a tu disposición todos los días, cada minuto, a cada segundo, pero no nos movamos del compás que Dios nos dejó. Levanta tu mano que voy a orar por ti en esta mañana. No permita que la gracia de Dios, pues, o no permitamos que el diablo use las mismas herramientas suyas para apartarnos de su gracia.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra como una alerta, como un resguardo para nuestras vidas, para nuestra integridad, como un resguardo en la santidad, en tu gracia, Señor. Te pido por el alma viviente de cada uno de los que estamos en este lugar. Danos la fuerza, Dios, que da el Espíritu, el Paracleto, el ayudador, el abogado, el que nos sostiene, el que nos dirige. Señor, que Él, que aunque no sabemos cómo interceder, dice tu palabra que intercede por nosotros con deseos indecibles. Espíritu Santo, intercede por nosotros. Eterno Espíritu Santo, en nuestras vidas. Danos fortalezas en nuestras debilidades, Señor, en el nombre de Jesús. Porque cuando somos débiles en Cristo, somos fuertes. Gracias, Señor. Amén.